Viaje astral a una nave de otro mundo. Segunda parte. Me encontraba de vuelta en aquella nave. Estaba entusiasmado por la experiencia y por haber regresado. Pero la verdad era que aún era un misterio de por qué había sido invitado allí. Tenía aún más preguntas que antes y a medida que avanzaba mi experiencia, muchas más surgían en mi mente. Nunca me he considerado a mí mismo como alguien especial. Solo soy una persona que le encantan los viajes astrales y los sueños, pero aparte de eso, soy un ser humano como cualquier otro. El estar allí lo recibía con mucho agradecimiento y privilegio. Y de hecho, me entusiasmaba enormemente ser testigo de lo que estaba experimentando. Sin embargo, una parte de mí me preguntaba el por qué yo. Pero continuemos con mi relato. Luego de mi aparición repentina en el puente de la nave, los tripulantes se concentraron nuevamente en sus tareas, como si ya estuvieran acostumbrados a este tipo de cosas. Luego Jade se dirigió hacia mí y me pidió que la siguiera, llevándome al extremo opuesto del puente, donde había otro elevador cilíndrico similar al que nos había traído allí. Lo abordamos y poco después de unos segundos el elevador nos llevó a otra cubierta. Lo que vi allí me sorprendió aún más. En el momento en que las puertas del ascensor se abrieron, me encontré frente a árboles, arbustos y mucho verde a mi alrededor. Esta cubierta era realmente inmensa, tan inmensa que parecía que me había llevado a otro mundo dentro de la propia nave. Parecía que cada vez que Jade me llevaba a un lugar nuevo de la nave, me asombraba más que el anterior. Lo que tenía ante mí parecía ser un gran parque o un jardín, muy similar a un parque de una ciudad, pero más limpio y puro, casi diría que inmaculado y perfecto. Árboles de diversos tamaños, flores, plantas y verde por donde quiera de que dirigiese la mirada. Hasta plantas que no pude reconocer ni catalogar porque para mí era la primera vez que las veía. Incluso podía escuchar claramente el trinar de las aves y sus cantos, lo cual hacía que el ambiente vibrara de vida y de belleza. Al salir del elevador y dar unos cuantos pasos para observar aquel lugar con mayor detenimiento, me daba más cuenta de más detalles. Observé que había senderos que cruzaban todo ese inmenso jardín, los cuales estaban distribuidos en círculos concéntricos por todo el lugar, como también pude notar sillas y bancas como las que hay en un parque moderno, aunque algo más sofisticadas. Al mirar arriba, también pude notar que podía observar el cielo y la luz del sol, aunque también observé una inmensa cúpula que cubría todo el jardín, como si fuera un gran domo de cristal que dejaba pasar la luz exterior. Deduje que era muy probable que este jardín fuera la cubierta superior de la nave, y mientras más me sumergía en mis observaciones, Jade se dirigió hacia mí y me dijo: Te presento el vivarium. Es una de las cubiertas más grandes de nuestra nave. ¿Qué te parece? Ya iba a responderle que me parecía muy hermoso, pero luego Jade añadió como si de nuevo leyera mis pensamientos. Hermoso, ¿verdad? Sí, es realmente hermoso, respondí. Se asemeja a un jardín al aire libre en la tierra, pero más espectacular y puro de los que tenemos allí. Jade sonrió y agregó: Así es. Esta es una de las cubiertas más preciadas de nuestra nave, la más rebosante de vida y de serenidad. A todos nos encanta esta cubierta porque no perdemos nuestra conexión con la naturaleza, aunque estemos a años luz de nuestro planeta. Luego de sus palabras, pude darme cuenta que había más personas allí. Reconocí la mayoría como personas terrestres que caminaban por aquel jardín conversando unas con otras. También observé muchas otras personas sentadas en aquellas sofisticadas bancas hablando entre sí, como también observé grupos de personas sentadas en la hierba cerca de los árboles en posturas meditativas.
Pero lo que más me sorprendió fue darme cuenta cómo habían otras personas, la mayoría niños, surcando el cielo de aquel jardín. Parecían divertirse por el simple hecho de volar por todo aquel lugar. La sorpresa en sí no era el hecho de que volaran, sino que aquellas personas también se encontraban en sus formas astrales, contrastando con las demás personas que estaban caminando, meditando o conversando en sus formas físicas por aquel jardín. Anteriormente, en la primera parte de este podcast, les compartí que cuando pasamos cerca de lo que parecía ser una enfermería, observé personas en algunas camas asistidas por la tripulación, donde Jade me había dicho que esas personas se encontraban en sus formas físicas o sus formas astrales. Pero ahora que me encontraba en el vivarium, observaba personas físicas y otras divertirse en sus formas astrales, por lo que empezaba a dudar de mi naturaleza astral. Me preguntaba a mí mismo, ¿será posible que esté en mi forma física y no me haya dado cuenta de eso? Y si es así, ¿en qué momento sucedió? Solo había una forma de saberlo, así que di un pequeño brinco y empecé a elevarme por aquel jardín, comprobando que me encontraba en mi forma astral. En ese momento, Jade soltó una sonora carcajada. Parecía disfrutar del dilema que había experimentado. Luego dijo en voz alta, ¿has despejado esa duda? Algo apenado me dirigí de nuevo a la superficie y aterricé cerca de ella. Y por un momento sentí cierta vergüenza de mí mismo, y luego añadí, como justificándome. La verdad es que me siento un poco confundido. Esto es nuevo para mí, además de que cada vez que me llevas a un nuevo lugar me surgen más preguntas que antes. A lo que Jade volvió a sonreír y respondió. Es hora de decirte el por qué estás aquí. Te llevaré a un último lugar y hablaremos de ello. Luego me hizo señas para que la siguiera de nuevo por un sendero del jardín que parecía estar adornado de rosas y girasoles. Caminamos por un buen rato, llegando a los límites del jardín para luego cruzar un túnel que nos llevó a otra cubierta cerca del parque. Al entrar, observé una especie de lobby con un corredor muy extenso. De inmediato pude darme cuenta de que se asemejaba mucho a esos corredores de un hotel de múltiples habitaciones, con la diferencia de que todo allí era muy blanco, como si la luz que iluminaba todo aquel lugar emergiera de todas partes. El corredor era realmente inmenso y parecía extenderse infinitamente, pero se notaba una leve curvatura semicircular a la distancia, lo cual me dio a suponer que era un corredor que le daba la vuelta entera al jardín como a la misma nave. Lo más llamativo era que había muchas puertas en ese corredor, las cuales noté que estaban adornadas con un pequeño símbolo en su centro. Nuevamente, estos símbolos me resultaron muy familiares, ya que cada una de aquellas puertas tenía un sello del Solkin Maya, de 4 colores principalmente, unos blancos, unos rojos, otros amarillos y otros tantos de colores azules. También noté que a unas 3 puertas a mi izquierda, uno de estos sellos en una de las puertas emitía un brillo muy llamativo. Luego, mientras notaba aquel detalle, una voz me dijo, veo que ya te diste cuenta que una de las puertas emite un brillo especial en su símbolo. Esa es la habitación que te corresponde en esta nave durante tu estadía. La voz que acababa de escuchar era la de Jade, pero esta vez no me habló verbalmente. Se dirigió a mí mentalmente y pude notar cómo aquellas palabras que me transmitió estaban acompañadas de un estado de serenidad y acogimiento. En ese momento sentí que ahora sí me diría la razón del por qué estaba allí. Presentí que lo que ella esperaba era que yo hiciera la pregunta directa. Así que la hice. Ok, Jade, ya estamos en otra cubierta. Dime por qué estoy aquí. A lo que Jade puso una actitud más seria en su rostro y me dijo la siguiente respuesta.
Al ser una respuesta tan larga, he hecho lo mejor posible para transcribir sus palabras exactas. Sin embargo, me disculpo por no ser tan preciso como me hubiera gustado, ya que lo que ella me compartiría lo considero algo importante que nos concierne a todos nosotros. Lo que ella me compartió fue lo siguiente. Como te dije anteriormente, venimos de un mundo llamado Alfahualpa para ustedes. Sin embargo, ese no es nuestro origen, solo es nuestra nueva casa. Al igual que tú, procedemos del planeta Tierra, de una época donde vosotros conocéis como Maya o anterior al tiempo del no tiempo. Por esta razón, se te hacen familiares ciertos símbolos, ya que en alguna de sus culturas estas simbologías han sobrevivido hasta tus tiempos. La razón de nuestra presencia es porque somos seres a los cuales se nos han encomendado ser guardianes, por lo que nuestra misión es monitorear la tierra y ayudarla. El motivo por el cual estás aquí es porque dentro de un tiempo no muy lejano habrá un acontecimiento importante en tu mundo que cambiará el paradigma de tu especie y la realidad de su mundo y su existencia. El choque para la mentalidad colectiva humana será tan grande que los podría llevar a su propia extinción y de todos los seres que viven en la Tierra. En el mejor de los casos, les planteará la posibilidad de que la humanidad trascienda a otro tipo de civilización, una muy diferente a la actual, pero que los llevará a hacer grandes cosas. Es por ello que requerimos de la presencia de personas como tú y de muchas más para que, llegado ese momento, el cambio en vuestra realidad existencial no los agobie y no los lleve a un abismo de no retorno. La nave en la cual te encuentras tiene la capacidad de trascender y viajar entre realidades, como por ejemplo viajar por la realidad astral como vosotros la llamáis. Pero esta nave existe físicamente y en su forma física podemos viajar a la realidad astral y a muchas otras más. Por lo que no estamos limitados como ustedes a vuestros cuerpos astrales que solo les son accesibles en los sueños y en los estados de trance. También tenemos la capacidad de viajar en lo que vosotros llamáis tiempo, por lo que hemos visto muchos futuros posibles para su planeta. Y como seres originarios también del planeta Tierra, tenemos la obligación de ayudarlos en los límites que se nos permite, siendo esta la mejor forma en que podemos hacerlo. Aquella habitación donde ves el sello brillar será tu habitación temporal mientras decidas permanecer aquí. Te ayudará a estabilizar por grandes periodos de tiempo tu forma astral para que permanezcas en este lugar. Nuestra tecnología nos permite calibrar perfectamente la vibración de tu habitación a la resonancia de tu cuerpo astral, haciendo que ello sea posible. Y en toda la nave tenemos también moduladores que retransmitirán esa calibración para que sostengas tu forma astral en cualquier lugar que estés. Sin embargo, eres libre de irte cuando lo desees. Tu permanencia es voluntaria. Pero si decides irte, es muy probable que no nos vuelvas a ver. Igualmente, si decides quedarte hasta el momento que ya no sea más requerida tu presencia, tampoco volverás a saber de nosotros. Tu papel habrá terminado aquí, a menos que se considere nuevamente tu presencia. Esto que estamos haciendo lo hemos estado haciendo desde hace más de 80 años. No eres el único, ni el primero, ni serás el último en ser invitado a una nave como estas. Tampoco somos la única raza que está encomendada a esta labor. Otros seres de otros mundos también han actuado desde lo que les parece más conveniente para ellos y para ustedes. Sin embargo, ustedes como humanidad van en una carrera en contra del tiempo. Al estar limitado a sus dimensiones físicas y temporales, sus opciones se reducen cada día más. En sus manos reside su propio destino y su futuro. Ahora más que nunca necesitan darse cuenta de ello, por lo que depende de ustedes. Ahora, tómate tu tiempo para asimilar lo que te acabo de compartir. Y cuando lo creas conveniente, dame tu respuesta. Mientras tanto,
Puedes meditar en ello en la habitación que hemos dispuesto para ti si así lo deseas. Con semejante respuesta, una de hecho que ha sido de las más largas y detalladas que he recibido en el astral, me quedó más claro que nunca que esta experiencia no era algo común y corriente. Sus palabras me dejaron con una mezcla de varias sensaciones que me paralizaron por un momento. Una mezcla de asombro, conmoción, preocupación y nerviosismo, pero a la vez un sentimiento de revelación, de propósito y de esperanza inundó todo mi ser. Creo que emití un profundo suspiro y por un momento me quedé en blanco. Pero luego sentí como lentamente un sentimiento de tranquilidad y calidez me fue acompañándome, sacando de ese estado inicial. Ahora, nuevas preguntas surcaban mi mente y parecía que explotaría, por lo que luego de un momento me dirigí a Jade y le dije, tus palabras me han dejado un poco anonadado. Ahora tengo más preguntas que antes y quisiera saber sus respuestas. Pero antes de que hiciera las preguntas más importantes referente a lo que iba a suceder en la Tierra, Jade me interrumpió y dijo, te pido disculpas, pero ya no te puedo decir nada más hasta que tomes una decisión. Medita en tu decisión y cuando tengas una respuesta, piensa en mí y ahí estaré. Luego de ello, Jade hace una pequeña reverencia juntando sus manos, se retira y toma dirección hacia el jardín, dejándome solo en aquel lugar pensando en lo que había acabado de suceder. Me dirigí entonces a lo que debía ser mi habitación, aquella tercera puerta a mi izquierda donde se encontraba el sello maya que iluminaba, dándome cuenta que dicho sello era uno de los pocos que reconocí, el caminante del cielo. Luego de observarlo, entré a aquella habitación y no puse mucha atención a lo que vi allí en un primer momento. Estaba sumergido en las palabras que me había compartido Jade, por lo que solo me dediqué a pensar en la decisión que debía tomar. ¿Qué debía hacer al respecto? Aunque estos seres parecían ser agradables y sentía una energía luminosa en todo el ambiente, mi parte racional me decía que estos seres apenas los había acabado de conocer. Por otra parte, la idea de estar en una forma astral por un tiempo prolongado, ¿qué implicaciones tendría? Además, ¿cuánto tiempo sería eso? ¿Qué le pasaría a mi cuerpo físico? ¿Podría volver a él? ¿Qué sería de mi vida física entonces? Pero, por otra parte, había otras cosas que me causaban mucha curiosidad. ¿Qué era lo que quería que les ayudara exactamente? ¿Qué es lo que va a suceder que va a poner a la humanidad en un paradigma existencial? ¿A qué se refería de que necesitan personas como yo? ¿Como yo en qué sentido? Realmente, no sé cuánto tiempo estuve sumergido en mis dudas y mis dilemas mientras estaba en esa habitación, pero fui notando cómo poco a poco mi cuerpo astral se sentía diferente. A medida que permanecía más tiempo en aquella habitación, mi energía astral se sentía más densificada y estable. De hecho, la sensación del tacto empezó a asemejarse mucho al que se siente en una forma física, aunque podía hacer lo mismo de siempre, como flotar, atravesar paredes y demás habilidades propias de un cuerpo astral. Sin embargo, la sensación de mi cuerpo astral sí era diferente, ya que lentamente empecé a sentir mucha energía. Fue tanta que mis sentidos astrales se agudizaron aún más. Mi visión cambió, notando nuevos colores y texturas en el ambiente. Era como si pasara de ver con unos ojos astrales que veían en alta definición a una visión de 4K de resolución. Una visión de hiperrealidad y de energía como en pocas ocasiones las había experimentado en el astral. Cuando este fenómeno sucede en el astral, es inevitable experimentar la extraña sensación de que la realidad astral es más real que la propia realidad física. Es una sensación difícil de explicar en palabras, pero te pone a dudar de la naturaleza de lo que los seres humanos consideramos como realidad física.
Luego de sentir cómo mi cuerpo astral y mis sentidos físicos se magnificaron, dirigí en ese momento mi atención a la habitación en la que me encontraba. Al igual que la mayoría de los lugares allí, la habitación tenía forma circular, de un diámetro aproximado de unos 2,5 metros. Lo primero que noté fue una pequeña figura romboidal suspendida en todo el centro del techo de la habitación. En apariencia se veía como un cristal que emitía una luz tenue de un color lila. En mi desconocimiento creí que era una especie de exótica luminaria de la habitación, pero el hecho era que era algo muy diferente. También observé que había una especie de cama, aunque no como una cama a la cual estamos acostumbrados, más bien una cama propia de ese ambiente de otro mundo, la cual levitaba sin tener contacto con el piso, de un material blanco, cálido al tacto, de una forma muy ergonómica y sofisticada como ninguna otra cama que haya visto jamás. Lo que me resultó más curioso era el hecho de que dispusieran de una cama para mí. Un cuerpo astral no necesita de una cama como tampoco comer. Esas son necesidades de un cuerpo físico, pero en cuanto a un cuerpo astral, eso es irrelevante. Lo único que se necesita es de energía para sostener la conciencia en el cuerpo astral. Fue en ese momento cuando miré de nuevo aquel cristal en forma romboidal. Floté hasta él y lo toqué, sintiendo un corrientazo de energía por todo mi ser. Al parecer, aquel cristal era el estabilizador o modulador astral que me había mencionado Jade, el cual me permitiría permanecer allí el tiempo necesario. No era ninguna luz de habitación como la imaginé en un primer momento. También noté una pequeña consola en una de las paredes. En ella había una pantalla holográfica que mostraba una especie de onda y unos símbolos que no pude identificar. La onda parecía marcar un ritmo o una secuencia que se repetía indefinidamente. Parecía ser una transmisión de algún tipo. Aparte de esto, la habitación no tenía nada más. No había ni una mesa, ni una silla, ni un escritorio o ningún otro objeto. Pero, al igual que los pasillos, irradiaba una luz muy blanca por todas partes. Parecía que las paredes, el piso, el techo iluminaban por sí mismos. Luego de explorar mi habitación, me encontraba más tranquilo. Mi mente estaba más serena y focalizada. Ya había tenido suficiente tiempo para pensar en mi decisión, por lo que decidí que permanecería en ese lugar por ahora. Mis temores se esfumaron al solo decirme a mí mismo que simplemente me iría cuando quisiera. Valía la pena saber qué era lo que hacían allí y recopilar más información sobre nuestro futuro, además de que era una oportunidad única y debía aprovecharla, por lo que pensé en buscar a Jade y transmitirle mi decisión. Así que salí de mi habitación, traspasando la puerta, pero para mi sorpresa, Jade ya se encontraba allí en el pasillo esperándome. Ella se dirigió hacia mí y me dijo: como te dije, solo necesitabas pensar en mí y aquí estaría. Yo sonreí y sabiendo que muy probablemente ya conocía también mi decisión, dije: luego de pensarlo bien, me encantaría saber qué es lo que puedo ayudar estando aquí. Luego ella preguntó, como confirmándolo: ¿en verdad deseas ayudarnos? Yo asentí con mi cabeza. Y Jade sonrió nuevamente, invitándome a que la siguiera a otra sección de la nave. Sin embargo, en ese momento, mi experiencia en el astral se vuelve muy borrosa y fragmentada. Recuerdo destellos y flashes de imágenes de que estaba en otra cubierta con cientos de personas en una especie de foro donde cada persona hablaba y exponía una idea y se debatían soluciones para algo. Luego recuerdo escenas estando en mi habitación de esa nave descansando, estabilizando nuevamente mi forma astral. Luego caminando en el Vivarium, riendo con otras personas que no conozco, pero que eran seres humanos al igual que yo y que por alguna razón los sentía como mis amigos.
Luego, estando en el puente de la nave, viendo nuevamente el holograma de la Tierra, donde un ser masculino, de apariencia nórdica y de gran altura, me hablaba de la importancia de unos discos dorados diseminados por todas las Américas. Luego, con una jade en la cubierta de navegación estelar, mostrándome un holograma de la constelación de Lira, señalando un mundo en específico, supongo que tal vez el de ella. Y así, nuevamente se repite ciertas escenas muy similares donde me encuentro discutiendo de nuevo en el mismo foro, luego en la habitación, luego en aquel parque jardín, luego en la enfermería donde me irradian con una energía sanadora, luego divirtiéndome con otras personas, volando por toda la nave en nuestras formas astrales, con la intensa sensación de que he estado allí por semanas haciendo un nuevo hogar. Un último recuerdo muy vago es viendo a este ser llamado Jade diciéndome que es absolutamente necesario que no recuerde nada de lo que hice estando en aquella nave, pero que me agradecía mucho por haber estado allí. Luego de ello, en ese momento, despierto abruptamente con una sensación de caída en mi cama. Abro mis ojos y no reconozco nada a mi alrededor. De hecho, me siento muy confundido. No logro identificar el lugar donde estoy, pero no solo eso. Me siento disociado en el tiempo y en el espacio, sin tener la menor idea de qué día soy. Pero esa no es la peor sensación. La peor sensación fue darme cuenta que no recordaba ni siquiera cómo me llamaba. Por unos segundos eternos sentí la extraña sensación de no tener identidad, de no saber quién era y dónde estaba, y de preguntarme dónde estaba y qué había pasado. Estaba de vuelta en mi cuerpo, en mi casa y en mi cómoda cama, pero la verdad fue que no pude reconocer eso de inmediato. Sin embargo, luego de esa conmoción inicial, lentamente mi identidad se fue asentando de nuevo. Para mi fortuna, reconocí mi cama, mi habitación y con ello mi nombre. Y luego, los recuerdos de la experiencia que les acabo de compartir empezaron a surgir. Habiendo tenido una experiencia astral en lo que parecía ser una nave de otro mundo, con la intensa sensación de que había pasado muchos días y semanas allí, como si hubiera vivido un mes en otro lugar, pero que no recordaba exactamente cómo fue. Ahora, sintiéndome yo mismo nuevamente, dirijo mi mirada hacia mi reloj y me doy cuenta que era la 1 p.m. Sin embargo, no estaba seguro de qué día era, así que observo apresuradamente la fecha en mi teléfono inteligente, pero para mi tranquilidad seguía siendo el 14 de enero. Al parecer, desde mi segunda entrada al astral hasta ese momento, habían pasado 5 horas en el mundo físico, lo que comprobaría una vez más cómo algunas experiencias astrales pueden tener un marco temporal diferente al físico. El resto de ese día fue un tanto extraño para mí mientras procesaba lo que había experimentado. Sentí la extraña sensación de ver el mundo físico como un sueño más. De hecho, sentí constantemente la sensación de que el mundo físico no era real, en el cual yo solo era un espectador de lo que sucedía a mi alrededor. Llegada ya la noche, me quedé dormido profundamente y al día siguiente, por una extraña razón, me sentía totalmente diferente. De hecho, me sentía de maravilla. Irradiaba energía, sintiéndome demasiado contento y alegre, con una sensación de orgullo por haber hecho algo importante, aunque no sabía con certeza qué había sido. Por algunos años no tuve la menor idea de lo que hice en aquel lugar. Solo recordaba lo que he compartido con ustedes. Pero de a poco, por medio de técnicas de recapitulación, pude recordar las cosas que experimenté allí. Para mí, ha sido una de esas experiencias más raras y profundas que he vivido, que sin lugar a duda dejó una huella en mí. También me tomó mucho tiempo en asimilarla y tenía mis dudas si debía compartirla o no. Sin embargo, una de las cosas que reafirmé con esta experiencia es que cada ser humano en este planeta tiene algo que ofrecer al mundo.
Y en este momento de nuestra historia humana resulta vital para darnos cuenta que estamos al borde de una transformación. Por otra parte, también les he compartido esta experiencia porque estoy seguro que muchas personas habrán experimentado algo similar. Tal vez no con estos mismos seres ni exactamente de la misma forma, pero es muy posible que muchos recuerden estas vivencias como un sueño o como un recuerdo lejano que no sabes cuándo sucedió. Por lo que si alguna vez tuviste un sueño muy extraño en el cual crees que estuviste en otro lugar con otros seres de otro mundo, es muy probable que en realidad sí lo hayas vivido. Por lo pronto, hasta aquí el podcast de esta semana. Soy Camilo Andrés Gutiérrez, el soñador consciente. Muchas gracias por escuchar mi experiencia.